que es el de María Espíndola. Tiene toda la razón con el tema de las boletas en mi rancho. Se roban unas boletas que al final no fue un robo de boletas como tal, fue como el pilón, pero hay errores que criticar. Este es el video de la roba de boletas, ¿no? Este es el famoso video. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Usted va a apreciar en este video un coche que está varado, ahí está paradito en la calle, y sale una personita y pues que se lo roba. El asunto es que dentro de ese coche estaban boletas electorales y había otro, o sea, no era lo único, había boletas y material electoral. Aquí el problema, porque ya el Instituto Electoral intenta justificar y decir, no, es que no había una intención de robarse las boletas, se robaron el coche. Me queda claro que no era la intención robarse la boleta, me queda claro que querían robarse el coche y que al final fue el pilón el que salieran las boletas ahí, pues vaya, regalo de Navidad para el ladrón si es que sabe lo que realmente valen las boletas electorales. El problema es, ¿qué diablos hacían las boletas electorales en un coche de un, o sea, en un coche de un civil, en un coche privado, sin custodia? Esas son las preguntas que yo tengo. Perdón, pero coincido con María Espíndola, perdón. Se supone, o sea, yo entiendo que ya cambiaron las dinámicas para hacer el transporte del material electoral y que se entreguen a los presidentes de la mesa de casilla, pero hay algo que no ha cambiado y es el seguimiento y la custodia del material electoral. Esas boletas no tendrían por qué haber estado sin vigilancia. Esas boletas electorales no tendrían por qué haber estado sin un seguimiento. Tengo mis dudas, porque de hecho lo habíamos visto, aquellos que son capacitadores electorales creo que me podrán ayudar más con esto, pero entiendo que hicieron una modificación para que justamente se pudieran, o sea, para que esto pudiera pasar, o sea, que fuera el capacitador electoral el que pudiera llevar directamente el material electoral, pero eso no quiere decir que no tengan que estar custodiadas el material electoral. Estamos hablando de las boletas y además estamos hablando que es miércoles, o sea, esto ocurre entre semana, ni siquiera ocurre un día, 2 días antes de la elección. ¿Por qué tenían las boletas electorales un coche, las dejan afuera sin custodia, sin supervisión, como si fueran copias X? Estamos hablando de boletas electorales en pleno proceso electoral que no solamente valen oro, sino que además sirven para hacer fraude. Estamos hablando de 2,000. Igual nos dicen, ay, pues solamente 2,000. Son 2,000. O sea, 2,000. Y el ejemplo que hace María Espíndola me da todavía, para aquellos que no entiendan lo preocupante de esto, que es culpa del Instituto Electoral, por cierto, es cómo es posible que las boletas para migrantes se enviaran hasta en valija diplomática súper resguardadas y aquí en Puebla las dejaron en un coche en la calle. Y el Instituto Electoral con la mano en la cintura literalmente dice, vamos a cancelar esos folios y vamos a reimprimir. ¿Cuándo habían escuchado que se fueran a reimprimir boletas al tiro para la elección? ¿Cuándo lo habían escuchado? O sea, hay un tiempo para hacer las impresiones de las boletas, o sea, hay tiempos y justo por eso son como súper meticulosos en el instituto de tener, o sea, de que las credenciales, o sea, que tú vayas a hacer tu trámite de la credencial y que cómo vamos a diseñar la boleta y que si el papel de seguridad, son como muy meticulosos. Entonces llega este instituto electoral y te dice, ay, no pasa nada, vamos a cancelar esos folios y los vamos a reimprimir. ¿Perdón? Me preocupa mucho el desempeño del instituto en esta elección, muchísimo. Brutal, me preocupa mucho. Me preocupa que con el mal desempeño, de alguna manera le intentan, pareciera hasta que están dándole la razón a Lorenzo Córdoba. De verdad, eso es lo que más me pesa, porque le están dando herramientas a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama de decir, ya ven, nosotros hacíamos buenas las elecciones. Esta era la línea que funcionaba. Esas cosas no pasaban con nosotros. Pasaban otras peores, pero al menos en estos detallitos, te pueden decir el instituto, con nosotros nunca falló el internet en los debates. Sí, salían 18 veces más caros y me estoy yendo por bajita la mano, pero le están, o sea, este instituto le está dando las herramientas, le está dando el pretexto a Lorenzo Córdoba de decir, con nosotros las cosas sí funcionaban. Eso es lo que más me cala, debo decirlo, me cala en lo más profundo de mi ser, que eso es lo que está pasando. Que este tipo de malas prácticas, que este tipo de cosas que están pasando terminaron, o sea, abonan a una discusión
que ya no deberíamos de tener en este momento, porque quiero recordarles que el INE de Lorenzo Córdoba tiene una serie de observaciones del órgano interno de control por opacidad, falta de transparencia y por decir lo menos. Me cala que estas sean las cosas que ellos utilicen para decir, ya ven, nosotros con nosotros no pasaba esto. Eso es lo que más me cala, la neta. Debo decirlo con toda claridad. Entonces, bueno, ya estaremos viendo. Aquí dice Leti Bars, no le están dando herramientas. Obvio, Lorenzo está detrás de esta corrupción del INE. Dicen aquí, sigue ahí su hija Claudia Zavala. Definitivamente quieren lograr. A ver, claro, hay una intentona para que se judicialice la elección. Solamente que con el margen de diferencia que hay, no es posible. Y ese es el tema. Cierro con esto antes de leer sus comentarios. Yo sé que ya me quiero ir mucho, pero simplemente no cierro. Y es que tengo muchas cosas que decir, porque si no, ya no las voy a poder decir después, que es lo peor del caso. Para que se judicialice la elección, el margen tiene que ser de un 3%, menos del 3%, 2 o 3%. Si el margen de diferencia entre el primer y el segundo lugar es superior a eso, por mucho que quieran judicializar, no se puede. Ese es el intento, por eso la presión de las encuestas por parte de Xochitl, etcétera, etcétera, de aparentar que han cerrado la brecha como para ver si así motivan a otras personas a salir a votar y que de esa manera esas personas digan, ah, claro, como veo que sí es posible que gane, entonces salgo y voto. Es una estrategia que igual y funciona para 100,000 personas, no creo que para más en realidad. Entonces, ese es el intento de ganar con la percepción de las encuestas de que se está cerrando la brecha para que puedan cerrar la brecha realmente y ver si así logran judicializar la elección, que ese es el intento, solamente que el margen de diferencia que existe entre el primer y segundo lugar, al menos en la elección presidencial, y que en la Ciudad de México también, aunque sí es mucho menor, no les permite la judicialización. Eso no quiere decir que haya que confiarse, eso quiere decir que hay que salir a votar.